Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Vicente Aguilar Ortiz. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es la 210000572. El nombre de mi asesor virtual en esta ocasión es Arturo Trujillo Ramos. La licenciatura que estoy cursando es en Derecho. En esta ocasión, en Derecho Procesal Penal, en el reto 1, nos solicitan cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana, por el cual nos piden un trabajo de lectura, el autor Máximo Langer. El título: Revolución en el proceso penal latinoamericano, difusión de ideas legales desde la periferia, Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Y nos piden que expongamos los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana en el video que a continuación estamos desarrollando. Las siguientes preguntas: ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Es una de las formas en que la reforma constitucional en materia de justicia penal de 2008, el sistema referido se ve afectado por disposiciones de carácter inquisitivo. El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional que transformó de manera integral el sistema de justicia penal en nuestro país mediante la modificación de 10 artículos: el 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123, como el sistema procesal penal acusatorio, como los mecanismos alternativos y la reinserción y judicialización en la ejecución. En esencia, la reforma constitucional estableció nuevas responsabilidades, figuras, estructuras y tareas a desarrollar por los operadores del sistema de justicia. La reforma también previó procesos de cambio institucional de la envergadura, es decir, en el desempeño institucional cotidiano de las policías, el Ministerio Público y el Poder Judicial. A lo referido, es una historia detallada de esta ola de reformas procesales penales latinoamericanas. No ha sido realizada y en este trabajo se llena este vacío. Además de este trabajo, contribuye a la literatura sobre trasplantes legales y sobre la difusión de leyes, normas y políticas públicas a través del mundo en general, y en América Latina en particular. Un rasgo original que esta ola de reformas procesales penales es su modelo de difusión de ideas difiere de los modelos presentados en la literatura existente. Esta literatura se ha analizado como leyes, normas, políticas públicas. Normalmente se difunden desde el centro de la periferia. Esto en los países desarrollados, en países en desarrollo, del norte al sur o de occidente a oriente, como resultado exclusivo de las dinámicas domésticas en los países adoptantes de la regla, norma o políticas públicas. La mayoría de las descripciones y teorías sobre trasplantes legales y la difusión de las leyes, normas y políticas públicas a través de los países enfatizan dos modos de diferentes medidas, las cuales la difusión puede ocurrir. En el primer grupo de descripciones o teorías enfatiza no la direccionalidad geográfica, sino temas de procesos e incentivos comunes que estados y actores domésticos se enfrentan y pueden llevarlos a adoptar leyes, normas, políticas públicas similares. Estas teorías proponen distintos mecanismos mediante los cuales este tipo de difusión puede ocurrir: la teoría evolutiva, el funcionalismo y la teoría liberal de las relaciones internacionales enfatizan que los estados pueden adoptar leyes, normas y políticas públicas similares en respuesta a los problemas, procesos políticos y sociales o estímulos externos similares. Y ahí nos piden qué distingue los códigos inquisitivos a los códigos acusatorios en Latinoamérica. Podemos interpretar el código inquisitivo como lo que se nos presenta en aquel sistema de persecución penal en el que las facultades de investigar, acusar y juzgar se concentran en una sola persona, el juez. El sistema acusatorio en el que el sistema de persecución penal se divide las facultades de investigar, acusar, juzgar y defender en distintas instituciones. Este sistema se rige por los propios principios como la acusación, la imparcialidad del juez, la presunción de inocencia, el esclarecimiento judicial de los hechos y la oralidad, la inmediación, la publicidad, la concentración y la contradicción.
Y suele haber también el sistema mixto, pero en este caso los códigos inquisitivos latinoamericanos son la principal legislación procesal penal para Hispanoamérica. Durante el periodo colonial fueron las 7 partidas, que consistían en 7 libros que regulaban múltiples áreas del derecho. Y cuando la mayoría de los estados de América Latina se convirtieron en entidades independientes entre la década de 1810 y 1830, la discusión sobre qué tipo de constituciones y leyes se debían adoptar fue central para sus procesos penales. La discusión se centró en parte si los Estados Unidos latinoamericanos debían sumarse a la ola de las reformas procesales penales europeas del siglo XIX, o bien debían adaptar los modelos españoles que habían prevalecido durante el periodo colonial a sus nuevas realidades políticas. A comienzo del siglo XIX, Europa continental comenzó una serie de profundas reformas procesales penales. Y así como nos piden, desarrollando en el sistema penal acusatorio, es desarrollado que explica esta ola de reforma a los códigos que comparten rasgos acusatorios. El de ser un fenómeno complejo necesariamente incluye múltiples causas. Sin embargo, un grupo de factores que ha contribuido en esta ola de reformas es un número de problemas que se volvieron importantes en las décadas de 1980 y 90, abriendo ventanas para nuevas políticas públicas. En primer lugar, las transiciones a la democracia en muchos países latinoamericanos durante las décadas de los 80s y 90s, y el crecimiento en los derechos humanos comenzando la década de los 70s. Contribuyó a la percepción entre actores domésticos de los estándares de debido proceso eran demasiado bajos para demostrar la permisibilidad de los estándares de derechos humanos existentes. Y eso es una de las partes que también aquí pues tenemos tiempo limitado. Vamos a la tercera, de cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformas en América. En el proceder de los actores internacionales abarcan una gran importancia en el significado que se representan. Es cierto que son complejas las definiciones de estas unidades internacionales y su valor suele ser objeto de polémica y debate muy importante en este tipo de cuestión penal. Tantas concepciones del sistema internacional como autores de la teoría de las relaciones internacionales. Es por esto que para lograr una mayor claridad conceptual, expansión del derecho y las relaciones internacionales, los miembros de la red tuvieron la habilidad de presentar la introducción de códigos acusatorios como una forma de lidiar con todas estas demandas, convirtiéndolas en reformas más atractivas para actores con diferentes posiciones políticas. La naturaleza adaptable de estas reformas también las hizo atractivas para los actores internacionales, los que justificaron su participación en las reformas como una manera de alentar el desarrollo económico, político e institucional de la región. Entonces, así es como cerramos nuestra opinión, indicando la relación en el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. Los objetivos son ajustar el sistema a los principios de Estado democrático de derecho, como defender las garantías de víctimas y acusados y la imparcialidad en los juicios, así como implantar prácticas más eficaces contra la delincuencia organizada y el funcionamiento de las cárceles, cómo adaptar las leyes penales a compromisos internacionales de México en las leyes más claras, publicitadas, estables y justas, y protegiendo los derechos fundamentales, incluida la seguridad de las personas y los bienes. Esta visión ha venido cambiando a lo largo de las últimas 2 décadas conforme ha cobrado fuerza la noción de los objetivos de la seguridad pública deberían de entenderse en un sentido más amplio y vincularse de manera directa con la protección de los derechos y libertades de los individuos. En esta nueva difusión, que en algunos sectores se denomina seguridad ciudadana, el objetivo último de la seguridad pública no es el combate o el castigo del delito, sino que entenderse mejor como un medio para alcanzar otra, y aún más importante, el permitir que las personas puedan desarrollar sus actividades sin temor a ser víctimas del crimen y la violencia y sin sufrir abusos por parte de las autoridades.
Por mi parte sería todo para este video. Un saludo a mi asesor virtual.